Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Hoy estoy emocionado /diagonal de traerles un vídeo que creo que les va a encantar, porque es sobre algo que me apasiona. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, pero no como los conocemos de sus series. Hoy vamos a hablar de su trabajo como dobladores. ¿No es fascinante? Sí, así es. Ande y Kerem, los inolvidables protagonistas de Love is in the Air, además de ser actores talentosísimos, también han prestado sus voces para un documental sobre animales. Y no cualquier documental, uno de esos que te dejan con la boca abierta y reflexionando sobre la belleza y fragilidad de nuestro planeta. Así que prepárense para descubrir detalles interesantes sobre este proyecto, cómo fue la experiencia de Ande y Kerem, y por qué es tan importante el trabajo que hacen, no solo como actores, sino también como voceros de una causa tan crucial. Ya saben que aquí en el canal nos gusta explorar diferentes facetas de nuestros artistas favoritos, y esta es una que honestamente me parece súper interesante. Y antes de que empecemos y para que no se me olviden, ya saben la canción. Suscríbanse al canal. Si les gustan estos temas, si les interesa el mundo del entretenimiento y por supuesto, si les gusta Ande y Kerem, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos muy seguido por aquí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La información que tengo es que Ande y Kerem doblaron voces para un documental sobre animales. Lamentablemente no tengo acceso al título exacto del documental ni a detalles específicos sobre el proyecto, como la productora o la fecha de lanzamiento. Pero la noticia en sí es fantástica. Imagínense la belleza que debe ser escuchar a estos dos, con esas voces tan particulares y llenas de sentimiento, narrando la vida de animales increíbles. El doblaje es un arte en sí mismo. No es simplemente leer un guión. Implica transmitir emociones, darle vida a los personajes y, en este caso, darle voz a los animales y a sus historias. Requiere técnica vocal, pero también mucha empatía. Y Ande y Kerem, con su experiencia como actores, tienen todas las herramientas necesarias para hacerlo de maravilla. Imaginen a Ande con esa voz suave y dulce, narrando la vida de una cría de león, por ejemplo. O a Kerem con esa voz grave y con tanta expresividad, describiendo la majestuosidad de un lobo. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. La combinación de sus voces, la temática del documental y, por supuesto, las imágenes de la naturaleza, prometen una experiencia audiovisual realmente impactante. Es muy probable que este documental esté enfocado en la conservación de la fauna y en la importancia de proteger los ecosistemas. Los documentales sobre animales suelen ser una poderosa herramienta para crear conciencia sobre la problemática ambiental. Y el hecho de que figuras públicas como Ande y Kerem se involucren en proyectos así es fundamental. Les da visibilidad, atrae a más personas y, sobre todo, ayuda a que el mensaje llegue a un público más amplio. Piensen en la influencia que tienen Ande y Kerem. Son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Sus palabras y acciones tienen un impacto significativo en sus seguidores. Al participar en este tipo de proyectos, se convierten en modelos a seguir y en embajadores de causas importantes. Y eso, amigos, es algo que merece mucho reconocimiento. La elección de Ande y Kerem para este proyecto también podría ser muy estratégica. Además de su talento, tienen una química innegable. Su trabajo en Love is in the Air los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Usar su popularidad para un proyecto como este es una forma efectiva de llegar a un público fiel que los sigue desde sus primeros pasos, y además, es una forma de potenciar la audiencia del documental. Es importante destacar que el doblaje es una tarea que requiere mucha preparación. Los actores de doblaje deben estudiar el guión, practicar la entonación, y coordinar su voz con las imágenes. No es algo que se haga a la ligera. Y estoy segura de que Ande y Kerem se tomaron este proyecto con mucha seriedad y dedicación. Ahora, como no tenemos acceso a imágenes ni a fragmentos del documental, podemos especular sobre lo que podría ser. Imaginemos que el documental trata sobre la migración de las ballenas. Podríamos tener a Ande narrando la delicadeza de las ballenas jorobadas, y a Kerem explicando la dificultad de su viaje. O podríamos tener un documental sobre la vida en la selva amazónica. Ande podría ser la voz de los monos aulladores, mientras que Kerem describe el poder de los jaguares.
Lo que sí es seguro es que el resultado final debe ser espectacular. La combinación de sus voces, la calidad de la producción, y el mensaje sobre la protección animal, seguramente será un producto de gran calidad. Además de su trabajo como dobladores, Ande y Kerem han mostrado su preocupación por el medio ambiente en otras ocasiones. Ambos son amantes de los animales y han utilizado sus redes sociales para promover la adopción responsable y la protección de la fauna. Esto demuestra que su participación en este documental es algo más que un trabajo, es un compromiso personal. Espero que una vez que el documental se estrene, podamos tener acceso a más detalles, a imágenes, a fragmentos de sus voces. Y por supuesto que podamos compartirlo aquí en el canal. Será genial poder analizar su trabajo, escuchar sus interpretaciones y, sobre todo, disfrutar de esta hermosa iniciativa. Por último, y hablando de iniciativas importantes, quiero recordarles la importancia de apoyar las causas que protegen a los animales y al medio ambiente. Podemos hacerlo de muchas formas, informándonos, difundiendo información, reduciendo nuestro consumo de plástico, adoptando hábitos sostenibles y, por supuesto, apoyando a organizaciones que se dedican a la protección animal. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del doblaje de Ande y Kerem, y que les haya parecido tan interesante como a mí. La verdad es que me entusiasma mucho la idea de que hayan participado en un proyecto tan importante como este. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su atención. Significa mucho para mí que estén aquí. Y como siempre me encantó compartir este tema con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver el documental? ¿Qué tipo de animales creen que narran Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irnos, no olviden dejar un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar el contenido que les preparo con tanto cariño. Y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y chao, chao. Hola de nuevo, amantes del entretenimiento y la naturaleza. Soy, y como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Hoy, vamos a sumergirnos aún más en este emocionante proyecto de doblaje de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Ya hemos hablado de la noticia en general, pero ahora quiero explorar a fondo el impacto que esta iniciativa puede tener, y también lanzar algunas ideas sobre posibles temas que el documental podría abordar. Asterisco asterisco el poder del doblaje, un arte con un propósito asterisco asterisco. Como mencioné antes, el doblaje es mucho más que simplemente leer un texto frente a un micrófono. Es un arte que exige una conexión profunda con el material, la capacidad de transmitir emociones, y la habilidad de meterse en la piel de un personaje, en este caso, un animal. Ande y Kerem, con su experiencia actoral, tienen una ventaja significativa. Han demostrado su capacidad para conectar con el público y emocionar a través de sus interpretaciones, y ahora, tendrán la oportunidad de usar esas mismas habilidades para dar voz a las criaturas de la naturaleza. Imaginen la responsabilidad que conlleva ser la voz de un animal, de contar su historia, de transmitir su lucha por la supervivencia. Es una tarea que exige respeto y empatía. Los actores de doblaje no solo deben dominar la técnica vocal, sino también comprender la psicología de los personajes que interpretan. Deben ser capaces de sentir la alegría, la tristeza, el miedo y la esperanza de los animales que representan. En este sentido, Ande y Kerem tienen un potencial enorme. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones complejas, y para dar vida a personajes con sus interpretaciones, los convierte en candidatos perfectos para este proyecto. Estoy seguro de que su trabajo será excepcional, y que el documental será una experiencia inolvidable. Asterisco asterisco el documental, un viaje a través de la naturaleza asterisco asterisco. Aunque no conocemos el título exacto del documental ni los detalles específicos, podemos imaginar algunas posibilidades sobre los temas que podría abordar. Los documentales sobre animales son una ventana al mundo natural, una oportunidad para aprender sobre la diversidad de la vida en nuestro planeta y para reflexionar sobre la importancia de protegerla. Aquí hay algunas ideas sobre posibles temas que el documental podría explorar. Asterisco 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 la vida en las selvas tropicales asterisco asterisco la selva amazónica, con su exuberante vegetación y su increíble biodiversidad, podría ser un escenario fascinante.
Ande podría ser la voz de los monos aulladores, narrando su día a día en la copa de los árboles, mientras que Kerem podría interpretar a un jaguar, compartiendo la majestuosidad de su reinado. Asterisco 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 los misterios del océano asterisco asterisco el océano es un mundo lleno de misterios y maravillas. El documental podría sumergirnos en las profundidades marinas, donde Ande podría ser la voz de una ballena jor. Ovada, compartiendo la belleza de sus cantos, y Kerem podría ser la voz de un tiburón, explicando la importancia de su rol en el ecosistema. Asterisco 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 la aventura en las sabanas africanas asterisco asterisco la sabana africana es un escenario de vida y muerte, donde la supervivencia es el mayor desafío. Ande podría ser la voz de una leona, narrando la lucha de su manada por sobrevivir, mientras que Kerem podría interpretar a un elefante, compartiendo la sabiduría de su especie. Asterisco 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 el frágil mundo de los polos asterisco asterisco los polos, con sus paisajes helados y su fauna única, son un recordatorio de la fragilidad de nuestro planeta. Ande podría ser la voz de un oso polar, narrando los desafíos que enfrenta ante el cambio climático, y Kerem podría ser la voz de un pingüino emperador, compartiendo su increíble resistencia. Estas son solo algunas ideas, pero las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el documental nos muestre la belleza y la fragilidad de la naturaleza, y que nos inspire a protegerla. Asterisco asterisco el impacto social, Ande y Kerem como voceros asterisco asterisco. La participación de Ande y Kerem en este documental tiene un impacto social significativo. Son figuras públicas con una gran influencia, y su compromiso con la protección animal puede inspirar a millones de personas. Al participar en este proyecto, Ande y Kerem están utilizando su plataforma para dar visibilidad a una causa importante. Están demostrando que se preocupan por el medio ambiente y por el futuro de nuestro planeta. Y lo que es más importante, están animando a sus seguidores a informarse, a reflexionar, y a tomar medidas para proteger la naturaleza. Esto es un claro ejemplo de cómo las celebridades pueden usar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. No solo se trata de entretener, sino también de educar y de inspirar a la acción. Ande y Kerem son modelos a seguir, y su participación en este documental es un ejemplo de su compromiso con el mundo. Asterisco asterisco el factor Love is in the air, una estrategia ganadora asterisco asterisco. Como mencioné antes, la química entre Ande y Kerem es innegable. Su trabajo en Love is in the air los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Utilizar su popularidad para un proyecto como este es una estrategia inteligente. Los fans de la serie y de ambos actores individualmente están ansiosos por verlos trabajar juntos de nuevo. Este documental les ofrece la oportunidad de disfrutar de su química en un contexto diferente. Además, el proyecto atrae a un público que quizás no estaría interesado en documentales sobre animales, pero que al ver a sus ídolos involucrados, se sentirán atraídos por la causa. Esto demuestra que la estrategia es inteligente y que puede ser beneficiosa para ambas partes, para los actores, que pueden expandir su trabajo, y para el documental, que puede llegar a un público más amplio. Asterisco asterisco más allá del documental, el compromiso continuo asterisco asterisco. La participación de Ande y Kerem en este documental es solo el comienzo. Es probable que su compromiso con la protección animal continúe en el futuro. Podrían participar en otras iniciativas, como campañas de concienciación, eventos benéficos y proyectos educativos. Es importante recordar que la protección animal y la conservación del medio ambiente son causas que requieren un compromiso a largo plazo. Se necesita trabajo constante y la participación de figuras públicas como Ande y Kerem puede ser clave para lograr un cambio positivo. Asterisco asterisco conclusión, esperando con ansias, asterisco asterisco. En resumen, la noticia de que Ande Ercel y Kerem Bürsin están trabajando en un documental sobre animales es emocionante y prometedora. Su talento, su química y su compromiso con el medio ambiente los convierten en la elección perfecta para este proyecto. Estamos ansiosos por ver el resultado final, por escuchar sus voces y por sumergirnos en el mundo de la naturaleza. Esperamos que este documental nos inspire a proteger nuestro planeta y a valorar la vida en todas sus formas. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece este proyecto? ¿Qué tipo de animales les gustaría que narraran Ande y Kerem? ¿Qué expectativas tienen sobre el documental? Déjenme sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo.
Un abrazo enorme y chao, chao. Asterisco asterisco un análisis más profundo, el valor de la voz y la importancia de la narrativa asterisco asterisco. Hemos explorado la emoción general y la importancia del proyecto, pero es momento de analizar aspectos más técnicos y profundos. Hablemos del valor de la voz y de la narrativa en un documental de esta naturaleza. Asterisco asterisco el poder de la voz humana, más allá de las palabras asterisco asterisco. La voz humana tiene una capacidad increíble para conectar con nosotros a un nivel emocional. La entonación, el ritmo, el timbre y la expresividad de una voz pueden transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y la sorpresa hasta la tristeza y la angustia. En un documental sobre animales, la voz del narrador es fundamental para guiar al espectador a través de la historia, para crear una atmósfera y para generar empatía con los animales. Ande y Kerem, como actores experimentados, son conscientes del poder de la voz. Han desarrollado sus habilidades vocales a lo largo de sus carreras, y saben cómo usar su voz para transmitir emociones de forma efectiva. En el contexto del documental, su voz se convertirá en la voz de los animales, en la voz de la naturaleza. Serán los encargados de darle vida a las historias de las criaturas que habitan nuestro planeta. Asterisco asterisco la importancia de la narrativa, contando historias que conmueven asterisco asterisco. Un documental es más que una simple sucesión de imágenes y sonidos. Es una historia que se cuenta, una narrativa que busca captar la atención del espectador y transmitir un mensaje. La narrativa es fundamental para dar sentido a la información, para crear un impacto emocional y para inspirar a la acción. En un documental sobre animales, la narrativa debe ser cuidadosamente construida. Debe incluir información precisa y relevante, pero también debe ser capaz de generar empatía y de conectar con el corazón del espectador. El narrador es el encargado de construir esa narrativa, de guiar al público a través de la historia, y de dar voz a los personajes principales, los animales. Asterisco asterisco el trabajo de Ande y Kerem, un desafío creativo asterisco asterisco. El trabajo de Ande y Kerem como narradores en este documental representa un desafío creativo. Tendrán que estudiar el guión, comprender a fondo la información sobre los animales y los ecosistemas, y practicar la entonación y el ritmo para transmitir las emociones correctas. Tendrán que colaborar con el equipo de producción, con el director y con los editores, para crear una narrativa que sea efectiva y conmovedora. Tendrán que ser capaces de adaptarse a diferentes estilos de narración, dependiendo de la temática del documental y de las historias que se cuenten. Asterisco asterisco potenciales temas y narrativas, ejemplos concretos asterisco asterisco. Para ilustrar mejor el potencial de este proyecto, veamos algunos ejemplos concretos de posibles temas y narrativas que podrían abordar Ande y Kerem. Asterisco 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 el viaje épico de las ballenas grises asterisco asterisco Ande podría ser la voz de una ballena gris, narrando su épico viaje de miles de kilómetros desde las frías aguas del Ártico hasta las cálidas costas de México. La narrativa podría centrarse en los desafíos que enfrentan las ballenas, en la belleza de su entorno y en la importancia de proteger los océanos. Kerem podría agregar datos científicos y explicar la relevancia de estos viajes para la salud del ecosistema marino. Asterisco 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 la lucha por la supervivencia en la selva amazónica asterisco asterisco Kerem podría ser la voz de un jaguar, narrando su lucha diaria por sobrevivir en la selva amazónica. La narrativa podría centrarse en la importancia de la biodiversidad, en los peligros que enfrenta el jaguar por la deforestación y la caza ilegal y en la necesidad de proteger este ecosistema vital. Ande podría enfocarse en la vida de las aves, resaltando la belleza de sus colores y la importancia de su canto para la selva. Asterisco 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 la vida familiar de los lobos grises asterisco asterisco Ande podría ser la voz de una loba, narrando la vida familiar de una manada de lobos grises en las montañas rocosas. La narrativa podría centrarse en la importancia de la unión familiar, en la inteligencia y la lealtad de los lobos y en la necesidad de proteger su hábitat. Kerem podría aportar datos sobre la dinámica social de la manada y la importancia de los lobos para el equilibrio del ecosistema. Estos son solo algunos ejemplos, pero demuestran el potencial creativo de este proyecto. La elección de los temas y de las narrativas dependerá del enfoque que se le quiera dar al documental, pero lo importante es que se cuenten historias que conmuevan y que generen conciencia sobre la importancia de proteger el mundo natural. Asterisco asterisco el legado del documental, un impacto duradero asterisco asterisco. El documental en el que participan Ande y Kerem tiene el potencial de dejar un legado duradero.
No solo se trata de entretener, sino también de educar, de inspirar y de generar un impacto positivo en la sociedad. El documental podría aumentar la conciencia sobre la protección animal y la conservación del medio ambiente, inspirar a las personas a tomar medidas para proteger el planeta, crear un sentido de empatía y conexión con los animales y la naturaleza, contribuir al financiamiento de organizaciones que trabajan en la protección animal y la conservación, servir como una herramienta educativa para niños y adultos, El legado del documental dependerá de la calidad de su producción, de la fuerza de su narrativa y del impacto que tenga en el público. Sin embargo, la participación de Hande y Kerem, su talento y su compromiso con la protección animal, hacen que este proyecto tenga un gran potencial. Conclusión final, un futuro prometedor. En conclusión, el proyecto de doblaje de Hande Erçel y Kerem Bürsin para un documental sobre animales es una noticia emocionante y prometedora. Su talento, su química y su compromiso con la protección animal los convierten en la elección perfecta para este proyecto. Hemos analizado el valor de la voz, la importancia de la narrativa, el desafío creativo que representa este trabajo y los posibles temas y narrativas que podrían abordar. También hemos explorado el impacto social y el legado duradero que este documental podría dejar. Estamos ansiosos por ver el resultado final, por escuchar sus voces y por sumergirnos en el mundo de la naturaleza. Esperamos que este documental nos inspire a proteger nuestro planeta y a valorar la vida en todas sus formas. Y como siempre los invito a compartir sus pensamientos. ¿Qué animales les gustaría que narraran Hande y Kerem? ¿Qué tipo de historias creen que contarán? ¿Qué esperan del documental? No duden en dejar sus comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y chao, chao.